Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y continuamos en este día con este Salmo 34. Ya vamos al versículo 6, donde el rey David dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué interesante cómo se clasificó él como pobre, porque cuando dice este pobre está hablando de él en primera persona. Y él habló de él como pobre. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque lamentablemente por ideologías, más que nada intentando interpretar la Biblia, pero a través de una visión humanista o política, se habla de que Dios tiene algo especial a los pobres. Si bien la Biblia dice que Dios, a Dios le presta el que presta al pobre, en este sentido Dios no tiene preferencia ni por los pobres ni por los ricos. Dios no hace acepción de personas. Simplemente, bajo el prisma natural de los seres humanos, al pobre como el más débil, pareciera que tuviese preferencia, pero cuando Dios habla de esta pobreza, de este tipo de pobreza, habla de la pobreza espiritual, de aquellos que, considerándose pobres, hablan de humildad, hablan de necesitar de Dios. El que se considera pobre en espíritu es alguien que se humilla delante de Dios. Por contra, el que no se considera pobre en espíritu, sino que se necesita autosuficiente, se considera autosuficiente, satisfecho, no se humilla delante de Dios. Entonces, aquellos que son pobres en espíritu son los que se acercan a Dios, y Dios oye, porque aquí vamos a digamos, mostrar que la pobreza tiene que ver con la humildad, y Dios oye al humilde, pero rechaza al soberbio. Aquel que se cree autosuficiente, hay un rechazo. El pobre se humilla delante de Dios. El que se considera pobre en espíritu, que se necesita necesitado de Dios, se considera necesitado de Dios. Y David en esta época todavía no era rey, pero había sido ungido por Samuel ya. Sin embargo, no se creyó, no se le subió a la cabeza el hecho que lo hayan ungido como rey, sino que seguía considerándose pobre en espíritu. Él había matado a Goliat, había dado grandes triunfos a Israel, sin embargo, él seguía considerándose pobre en espíritu. Por eso dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, porque Dios oye a los pobres en espíritu. Dios oye a los humildes, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Qué buena noticia. Por eso es importante guardar nuestro corazón, para que nuestro corazón esté cada día en humildad. Obviamente es algo que cuesta, no está en nuestro ser. No se nace por raza, por ADN, ni por genética humilde. Al contrario, tenemos la naturaleza caída que nos lleva al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Sin embargo, el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
significa que la humildad es algo que aprenderemos. El camino de la humildad se aprende. Es algo que quizás las pruebas, las dificultades. Y si no, tomemos el ejemplo de Moisés. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, decían. Sin embargo, prestemos atención a este pequeño hecho. Moisés se crió, si bien era hijo de los hebreos, pero se crió como príncipe de Egipto. ¿Por qué? Porque fue prohijado y fue criado como un príncipe, con la altivez propia de los príncipes de aquella época. Ellos se consideraban dioses, ellos se consideraban que no tenían que pedir permiso ni para la vida ni para la muerte, nada. Tanto es así que cuando Moisés se encontró, ya habiendo descubierto que pertenecía a los hebreos, y bueno, Moisés se encontró con 2 hebreos, 2 hermanos, discutiendo entre ellos, peleándose, medió en el medio hasta que terminó matando a uno. Y claro, para Moisés eso era algo normal porque se había criado con ese orgullo. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él y de ahí lo llevó 40 años en el desierto. Y ahí en el desierto, en ese desierto, aprendió humildad. La humildad se aprende. Ese Moisés que había crecido en la soberbia y en la altivez del ser el príncipe de Egipto, se convirtió precisamente en el hombre más manso sobre la tierra. Fíjense, la mansedumbre y la humildad van juntos, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre y la humildad van juntas. Por eso él era manso y había aprendido esa mansedumbre y esa humildad. Él que había sido violento y se había criado con esa violencia. El desierto nos transforma. El trato de Dios nos transforma. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios trata con cada uno de nosotros para que si somos sensibles al Espíritu de Dios nos daremos cuenta que nos pasa por situaciones en las cuales aprendemos humildad. La humildad se aprende. La humildad y la obediencia van juntos y dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Y eso hablaba de Jesucristo. Muchos de los padecimientos y de los desiertos que pasamos en nuestra vida es para doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia y aprendamos obediencia y así podamos acercarnos a Dios y dejemos de ser rechazados para hallar gracia delante de Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Sí, David, como cualquier ser humano, pasaba angustias, vivía angustias, sufría por las angustias, porque la angustia viene por un sufrimiento. Porque muchos consideran que no podemos sufrir. Estamos en una época donde por la debilidad emocional de la juventud, los jóvenes tienen una debilidad emocional, entonces se los llama la generación de cristal, porque enseguida se rompen, enseguida se ofenden, enseguida tienen traumas, tienen angustias, dolores, enseguida. Pero verdaderamente también, espiritualmente, podemos ser o pertenecer a una generación de cristal que enseguida tenemos angustias por todo. Cuando debemos fortalecernos en el Señor y cuando clamamos y buscamos a Él de todo corazón, dice, y lo libró de todas sus angustias, hablando de Él, del rey David. Él pasó angustias, tú y yo pasaremos angustias, de tal manera que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, una palabra, afligido, angustiado y afligido,
Esas dos palabras van juntas, describiendo proféticamente lo que iba a pasar con Jesucristo, angustiado y afligido. La angustia y la aflicción van juntas. Y cuando Dios obra, nos libra de toda aflicción y nos libra de todas angustias. Pero no quiere decir que no pasemos por ella. Nos libra y nos hace salir victoriosos de ella. Eso es lo que dice el Señor. salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien. Yo sé que tú estás aquí, todo va a salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien. Yo sé que tú estás aquí, todo va a salir muy bien. Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien. Yo sé que tú estás aquí, todo va a salir muy bien. Confío
Y en el versículo 7, el rey David dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí habla de la protección y la defensa de Dios, que Dios mismo es el que defiende, porque cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de él mismo. Dios hace un vallado. La Biblia en muchos pasajes bíblicos habla de que Él hace muro y antemuro alrededor nuestro. Él es escudo alrededor de mí, dice en otro pasaje bíblico, precisamente de los Salmos. En el libro de Job cuenta que precisamente como Dios hace un vallado alrededor nuestro. El libro de Job es un poema y como en forma poética enseña verdades. Entonces, de esta forma poética dice que se presentaron delante de Dios y Satanás estaba allí y Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y comenzó a alabarle y exaltarle por cómo era Job. Y Satanás dijo, claro, él es así porque tú le has cercado. Permíteme que le toque y verás cómo ya no es el mismo. Y Dios, para que Job sea probado, tuvo que permitir, pero aún ahí le puso un límite a Satanás para tocarle a Job. Pero lo interesante y lo relevante en esto es como hay un escudo, hay un vallado alrededor nuestro, hecho por Dios, y Dios mismo es ese escudo. Dios mismo. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa, o sea, permanece con nosotros. No es que cuando lo necesitamos lo llamamos y viene, no, dice que está a nuestro alrededor, permanece a nuestro alrededor. Acampa da la impresión de un ejército, un grupo de guardia que acampan protegiendo a alguien o a algo. Esa es la idea. Y ese campamento no es otro que el campamento hecho por Dios mismo, montado alrededor nuestro. De tal manera que la Biblia también dice que no se dormirá el que te guarda. Y esa, qué maravilla. La protección de Dios no se distrae. La protección de Dios no se duerme. La protección de Dios no se va, no se toma vacaciones, no. Está los 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso debemos sentirnos, cuando verdaderamente entendemos esto, cuando verdaderamente comprendemos por la fe esto, sentimos cómo Dios nos guarda y nos protege y entonces andamos sin temor. Habíamos hablado de que Dios nos libra de las angustias, pero en el programa anterior hablaba David de cómo Dios lo libró de los temores y de todos mis temores me libró y lo libró de todas sus angustias. O sea, habla de cómo Dios quita los temores y las angustias, pero en definitiva, ¿cómo es que te quita todo eso? Muy sencillo, porque tienes esa certeza de fe, esa convicción de lo que tú no ves, convicción de lo que tú no ves. Yo no veo, pero sé que está. Como el profeta cuando le dijo a Giesi, oró por Giesi, su criado, su siervo, para que les han abierto los ojos y vio todo alrededor, el ejército de Jehová a su alrededor. Y muchos más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Nosotros no lo vemos con los ojos naturales, pero sabemos por la fe, la certeza de fe y la convicción de lo que no estoy viendo, que Dios está a nuestro alrededor, guardándonos, cubriéndonos.
y protegiéndonos cada día. Como le dijo a Josué, le dijo, no te dejaré, ni te desampararé. O sea, desamparar es dejarlo sin amparo, sin cuidado. No te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo Él está guardándonos y cuidándonos? ¿Hasta cuándo está su amparo sobre nuestras vidas? Todos los días de nuestra vida, hasta el fin de ellas en esta tierra.